buenas, licenciado Julio Hernández. El tema que nos tocó es sobre qué es el expediente electrónico y la norma de interoperabilidad. Un expediente electrónico son conjuntos ordenados de documentos y actualizaciones que nos sirven como antecedentes de los fundamentos en la resolución administrativa del documento electrónico, de cualquier información que se archive o en un soporte predeterminado. Esto nos sirve para la identificación y un tratamiento diferencial. También es importante para la gestión, ya que lo puede solicitar una persona física o jurídica. Su estructura consta de 3 partes que son: un documento electrónico son objetos digitales administrativos que integran el expediente, que contiene información, contenido y firma. En lo que es el índice electrónico, este constituye un objeto digital que contiene identificación sustancial del documento electrónico. En lo que es la firma electrónica, esta nos garantiza la autenticidad e integridad del contenido índice. Por otro lado, la norma y técnica de interoperabilidad son políticas de gestión de los documentos electrónicos. Hola, mi nombre es Nayeli Villavicencio. Pues mi tema a exponer son los metadatos de expediente. Como lo indica el documento, es un conjunto de datos que proporciona contexto al contenido, estructura y firma del expediente. Por segundo punto, tenemos sobre los requisitos de interoperabilidad del expediente electrónico. En esto podemos decir que con carácter meramente informativo y a modo de resumen, la tabla que se muestra en el documento recoge las características y requisitos para el expediente electrónico definido en el marco normativo de la ENIM y su correspondencia con los procesos de un ciclo de vida genérico. Pues dentro de esta tabla se divide en 3 partes, la cual por primera parte consta la referencia en normativa, por segundo la descripción de requisito y por el punto número 3 o en la parte número 3 tenemos el proceso o la acción relacionada. Luego nos vamos con el ciclo de vida del expediente. Pues este ciclo se define en 3 fases que son apertura, tramitación y conservación y selección. Dentro de este ciclo de vida del expediente, pues cuando se termina la tramitación y el expediente se cierra, se pasa a la fase de conservación y selección, donde normalmente se escogen los archivos o los documentos que van a estar donde le correspondan o van a prácticamente a ser destruidos. Dentro de esto, como les dije anteriormente, está la apertura, tramitación y la conservación y selección. Entre la apertura y la conservación y selección tenemos la reactivación. Por otra parte, en la apertura podemos decir que el almacenamiento del expediente en el expediente electrónico, y en la tramitación pues podemos decir que la base de datos u otro mecanismo de archivo de la organización. Y por último tenemos sobre las consecuencias de aquello. En esto tenemos algunos puntos muy importantes, los cuales son inclusión de nuevos documentos, cambio de estados o de caracteres particulares, generación del SUC expediente electrónico, objeto de remisión o puesta a disposición de un expediente. Y también tenemos las fases de apertura. Pues a todo esto tenemos que saber cómo comenzar a incluir los documentos, cómo hay que tramitarlo. Hola, yo les voy a hablar sobre la fase de tramitación. Fase de tramitación. Durante la fase de tramitación tendrían lugar actuaciones administrativas relacionadas con el expediente. Estas actuaciones podrían tener consecuencias como inclusión de nuevos documentos que se reflejan a través de la inclusión de su correspondiente referencia en el índice electrónico, cambio de estado o de características particulares del expediente que pueden tener reflejo en los metadatos del expediente a nivel del proceso de gestión interna, generación de sus expedientes electrónicos, objetos de intercambio, generalmente provocados por solicitudes de remisión o puesta a disposición de un expediente, que en cualquier caso sirve para dar fijeza al estado de un dependiente en un determinado momento.
Estos subexpedientes sobre los que no debe realizarse ningún tipo de modificación pueden contener parte o totalidad del contenido del expediente a partir del cual se genera, el cual continúa evolucionando conforme a su tramitación. Cierre del expediente. En el ámbito de esta guía, el cierre del expediente no debe ser extendido en el sentido estricto asociado al cierre del procedimiento administrativo correspondiente, sino como proceso que permite obtener y conservar las características, contenido y estado de un expediente en un momento del tiempo. En el proceso del cierre de un expediente cabe contemplar al menos los siguientes aspectos: complementación del índice del expediente, el foliado o indización del expediente, identificadores, huellas digitales, la fecha de incorporación, el orden del documento dentro del expediente, otro elemento que indique el patrón correspondiente en su caso para el proceso de indización o foliado, datos generales sobre el expediente. Una vez que el índice electrónico ha sido conformado por los elementos anteriores definidos, su proceso al firmar el índice electrónico al objeto de que puede debidamente garantizar la autenticidad e integridad de su contenido y por extensión del expediente. Fase de conservación y selección. En la fase de conservación y selección, una vez transcurrido el periodo de validez administrativa de un expediente, que puede resultar de un periodo sin actividad sobre los documentos, aquellos expedientes o documentos integrantes de los mismos con valor efímero se eliminan reglamentariamente, en tanto los que tienen valor a lo largo plazo en atención a su utilidad administrativa. Metadatos del expediente electrónico. Como ya hemos mencionado, los metadatos constituyen un componente del expediente electrónico que facilita la creación y uso del expediente a lo largo del tiempo, cuyas características se establecen a través del apartado de la NTI. Metadatos mínimos obligatorios. Los metadatos mínimos obligatorios constituyen un conjunto de mínimos de información definido con el fin de facilitar el conocimiento inmediato y automatizable de las características básicas del expediente electrónico, que permiten su contextualización en el marco de la organización y procedimiento administrativo al que corresponda. Las condiciones relativas a los metadatos mínimos obligatorios se establecen en el apartado de la NTI del expediente electrónico. Metadatos del expediente electrónico. Los metadatos mínimos del expediente obligatorio electrónico serán los definidos en el anexo, se asociarán con la información del expediente para su remisión o puesta a definición, no serán modificados en ninguna fase posterior del procedimiento administrativo, a excepción de modificaciones necesarias para la corrección de errores u omisiones en el valor inicialmente asignado. Gracias. Hola, muy buenas. El tema que le voy a hablar sobre son los metadatos complementarios. En los metadatos complementarios responden generalmente a tipos de necesidades de una descripción. Estas descripciones son muy específicas, tal como que son muy asociadas y que proceden tipo de gestión interna. En los metadatos también son sujetos a prohibiciones de modificaciones establecidas. Estos metadatos son mínimos obligatorios, ya que tienen una limitación que no tiene sentido. Ya es también un intercambio de metadatos complementativos, ya que es motivado por tipos de necesidades que sean muy específicas. Estas también son compatibles a especificaciones de un tipo de esquema. En el segundo tema tenemos son servicios de remisión y puestas a disposición. En esto tenemos como dicho que producen solicitudes de remisiones o puestas a disposición. Esto quiere decir que tienen diferentes tipos de organizaciones que son tipos de pausas que son muy comunes, y dichas consultas proceden a un tipo de intercambio que son que favorecen a una mejor interpretación, algo así. Este intercambio también expresa a tipos de correo, ya que son muy efectivos en sus remisiones y puesta a tipo de disposición. En cualquier caso, también se debe de enviarse un tercer
ya que son diferentes estructuras que utilizan y sería convertida por un emisor, que esta es una estructura definida de un anexo segundo. Como norma técnica tiene como catálogo que son muy estándares, ya que son tipos de expediente, y tiene un ordenador, ya que son un documento dentro de un expediente. Y por tercer tema, el formato y estructura por intercambio de los tipos de expedientes, es que por lo tanto tiene una estructura que muy amplia, ya que tiene diferentes intercambios, ya que son expedientes electrónicos de una forma general. Estos puede decir que tiene un índice, ya que son diferentes referencias de documentos que son componentes y tienen un expediente. Los metadatos mínimos obligatorios también son expedientes electrónicos que oportunamente tienen como un elemento para visualizar alternativamente una información de cualquier expediente. Por último, en los documentos electrónicos también tienen para componer un expediente bajo una estructura que se establece en un documento electrónico. Eso. Muchas gracias. Hola, buenas noches, mi nombre es Inés Yamilera Estejena y yo les voy a hablar sobre las otras consideraciones del intercambio del expediente. Se utiliza la red de comunicaciones públicas españolas como medio para la transmisión. También les voy a hablar sobre las consideraciones para la implementación de la gestión del expediente electrónico. La NTI no desarrolla ni una consideración para la gestión de expedientes electrónicos. Proporciona las siguientes funcionalidades. 1. Registro de almacenamiento y metadatos. 2. Mecanismo de cierre y del expediente. También les voy a hablar sobre las definiciones y los acrónimos. Las definiciones son aplicación, autenticidad, captura, ciudadano, conservación, copia, dato, dirección electrónica y entre otras. Los acrónimos son la CCB, NTI, XML, XSD, entre otras. Gracias.